A lo largo de la historia hay personajes que han amasado impresionantes fortunas, desde los empresarios antiguos hasta los magnates industriales modernos. Estos individuos no solo acumularon riquezas inimaginables, sino que también dejaron una huella indeleble en el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue la persona más rica de todos los tiempos? ¿O cómo alguien en la Edad Media podría amasar una fortuna que rivalizaría con los multimillonarios de hoy en día? En este video descubriremos la fuente de sus riquezas, las hazañas que lograron y el impacto que tuvieron en sus respectivas eras. Así que si te apasiona la historia y te intriga saber cómo estas figuras legendarias lograron alcanzar tales niveles de riqueza, no olvides darle cariño a este video con un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Comencemos. En 10º lugar tenemos a Cornelius Vanderbilt. Fue un empresario y magnate estadounidense conocido por su papel fundamental en la expansión del transporte en Estados Unidos durante el siglo XIX. Comenzó su carrera en el negocio de los barcos de vapor a una temprana edad. Estableció una red que operaba en los ríos y costa del este de Estados Unidos, compitiendo y reduciendo tarifas para ganar cuota de mercado. A mediados del siglo XIX comenzó a invertir en ferrocarriles, comprando y consolidando varias líneas importantes, incluyendo el New York Central Railroad. Su habilidad para modernizar estas líneas le permitió obtener enormes beneficios. Vanderbilt era conocido por sus agresivas tácticas empresariales, reduciendo tarifas para expulsar competidores y luego aumentándolas para maximizar ganancias, lo que se conoce como dumping. La riqueza de Cornelius Vanderbilt al momento de su muerte en 1877 se estima en aproximadamente 185 mil millones de dólares a valores actuales. Este patrimonio lo coloca entre las personas más ricas de la historia, considerando el valor de sus inversiones y el impacto que tuvo en la economía estadounidense en su tiempo. En 9º lugar tenemos a Henry Ford. Fue un industrial y empresario estadounidense del siglo XX, conocido por ser el fundador de la Ford Motor Company y su revolucionario enfoque de la producción en masa de automóviles asequibles. Nacido en una granja en Dearborn, Michigan, Ford desarrolló un interés temprano por la mecánica y la ingeniería. La riqueza de Henry Ford provino principalmente de la industria automotriz. Ford introdujo la línea de ensamblaje móvil en sus fábricas, lo que le permitió la producción en masa de automóviles a un costo significativamente menor que su competencia, reduciendo el tiempo de ensamblaje y los costos de producción, haciendo que los automóviles fueran más accesibles para un público más amplio. La venta masiva del modelo T y otros modelos posteriores generó enormes ingresos para la compañía, convirtiendo a la Ford Motor Company en uno de los fabricantes de automóviles más grandes y exitosos del mundo, proporcionando la base de la fortuna personal de Ford. Además, Ford implementó las prácticas laborales progresistas, como el salario de $5 al día para sus trabajadores, lo que aumentó la productividad y redujo la rotación laboral, mejorando la eficiencia y solidificando la lealtad de sus empleados. Una de las polémicas más conocidas de Henry Ford fue su publicación de contenido antisemita. Entre 1920 y 1927, Ford utilizó su periódico The Dearborn Independent para difundir teorías de conspiración y propaganda antisemita. Estos artículos fueron posteriormente recopilados en un libro titulado The International Jew. Las opiniones antisemitas de Ford causaron una gran controversia y daño en su reputación. Aunque Ford finalmente cerró el periódico y se disculpó públicamente en 1927, el daño ya está hecho y esta mancha en su legado persiste hasta hoy. Al momento de su muerte, en 1947, la riqueza de Henry Ford se estimaba alrededor de 200 mil millones de dólares a valores presentes. El 8º lugar lo tiene otro personaje que no fue empresario sino un dictador, Muammar Gaddafi. Fue líder de Libia desde 1969 hasta el 2011. Gaddafi llegó al poder tras un golpe de estado que derrocó al rey Idris I. Gobernó Libia bajo un régimen autoritario y se autoproclamó líder y guía de la revolución. Durante su gobierno promovió la ideología política basada en su libro verde, que combina elementos del socialismo, el islam y el nacionalismo árabe. La principal fuente de riqueza de Gaddafi fue el petróleo. Libia posee algunas de las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo y los ingresos del petróleo fueron la columna vertebral de la economía del país. Estos ingresos permitieron a Gaddafi financiar su régimen y acumular una enorme fortuna personal. Gaddafi diversificó su riqueza invirtiendo en una amplia gama de activos internacionales, incluyendo propiedades inmobiliarias, empresas y cuentas bancarias en Europa, África y en otras partes del mundo. Además, Gaddafi tenía el control absoluto sobre los recursos financieros del Estado libio, permitiéndole desviar fondos públicos hacia cuentas personales y familiares. Alguna de las curiosidades de Muammar Gaddafi fue su excéntrica guardia de seguridad femenina. Gaddafi era famoso por estar siempre rodeado de un grupo de mujeres guardaespaldas conocido como la Guardia Masónica. Estas mujeres eran altamente entrenadas y leales a Gaddafi y se decía que
todas eran vírgenes, seleccionadas personalmente por el líder. Este aspecto en su vida personal no solo atrajo la atención mediática, sino que también fue objeto de controversias y críticas, ya que muchos veían esto como una extravagancia innecesaria y un símbolo de su dictadura. La riqueza de Gaddafi es difícil de estimar con precisión debido a la naturaleza oculta de muchos de sus activos. Sin embargo, varias estimaciones sugieren que su fortuna personal podría haber ascendido alrededor de los $200.000 millones al momento de su muerte. Esta cifra incluye dinero en efectivo, inversiones y propiedades distribuidas por todo el mundo. En séptimo lugar tenemos a William el Conquistador, también conocido como Guillermo I de Inglaterra o Guillermo el Bastardo. Fue el primer rey normando de Inglaterra, nació en 1028 en Falaise, Normandía, y murió en 1087 en Rouen, también en Normandía. En 1066 lideró la invasión normanda de Inglaterra y ganó la batalla de Hastings, lo que le permitió reclamar el trono inglés. Su coronación tuvo lugar el 25 de diciembre de 1066. William es conocido por consolidar sus poderes a través de reformas administrativas y la construcción de numerosos castillos, fortaleciendo el control normando sobre Inglaterra. La riqueza de William el Conquistador provino principalmente de varias fuentes. Tras su victoria de la batalla de Hastings, William se apropió de vastas extensiones de tierras inglesas, redistribuyéndolas entre sus seguidores normandos y asegurando su lealtad. Estas tierras generaban ingresos significativos a través de la agricultura y otros medios. William implementó un sistema eficiente de recaudación de impuestos, incluyendo el famoso Domesday Book, un censo detallado de propiedades y recursos que facilitó la recaudación fiscal y administración del reino. Además, la conquista de Inglaterra no solo le otorgó el control territorial, sino también acceso al botín de guerra y las riquezas acumuladas por los nobles sajones derrotados. La riqueza de William el Conquistador es difícil de estimar con precisión, pero se cree que su patrimonio era inmenso. Ajustado por la inflación y en términos modernos, su riqueza se estima alrededor de 229.5 mil millones de dólares. Esto lo coloca entre los individuos más ricos de la historia, considerando el valor y el control de vastas tierras y recursos en Inglaterra y Normandía. En sexto lugar tenemos a Mir Muhammad Ali Khan. Fue el último nizam de Hyderabad, gobernando el estado de Hyderabad en la India desde 1911 hasta 1948. Nació el 6 de abril de 1886 y murió el 24 de febrero de 1967. Durante su reinado fue considerado uno de los hombres más ricos del mundo, conocido por sus vastísimas fortunas y su influencia política en la región. Acumuló su vasta riqueza a través de diversas fuentes. Hyderabad era rico en recursos naturales, especialmente en minas de diamantes, cuyos ingresos contribuyeron significativamente en su fortuna. Como gobernante, controlaba los ingresos del Estado, incluyendo impuestos y otras formas de recaudación, que se utilizaban tanto para la administración del gobierno. Además, poseía una de las colecciones de joyas más valiosas del mundo, incluyendo el famoso diamante Jacob, que utilizaba como pisapapeles. Este diamante pesa alrededor de 185 quilates y tiene un valor incalculable, pero el nizam lo trataba como un simple objeto de oficina. También contaba con inversiones diversificadas y múltiples propiedades tanto dentro como fuera de la India, siendo su palacio y otras propiedades monumentales y lujosamente equipadas. Ali Khan, de acuerdo con diversas fuentes, contaba con una fortuna estimada en aproximadamente 230 mil millones de dólares ajustados a los valores presentes. En quinto lugar tenemos a Jacob Fugger, o también conocido como Jacob Fugger el Rico, quien vivió entre el siglo XV y XVI. Fue un banquero, comerciante y empresario alemán que se convirtió en una de las personas más ricas y poderosas de su tiempo. Perteneciente a la familia Fugger de Habsburgo, una influyente dinastía de comerciantes y banqueros, Jacob Fugger es recordado por su papel en financiar a emperadores, reyes y papas, y por su habilidad de acumular una riqueza sin precedentes. Jacob Fugger el Rico acumuló su fortuna inicialmente a través del comercio de textiles, amplió y diversificó estos negocios enfocándose en la alta calidad de los productos y estableciendo una red comercial extensa en Europa. Gran parte de su riqueza provino de inversiones en la minería, controlando minas de plata en Tirol y minas de cobre en Hungría y en España, lo que le permitió dominar la producción de metales esenciales. Fugger fue un pionero en la banca moderna, prestando grandes sumas de dinero a emperadores, reyes y papas, incluyendo al emperador Maximiliano I y al rey Carlos I de España, teniendo concesiones mineras y otros privilegios comerciales a cambio. También invirtió en bienes inmobiliarios, comprando tierras y edificios que le generaban ingresos adicionales y consolidaban su influencia económica. Jacob Fugger financió la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, apoyando al Papa León X, y a cambio manejó la venta de indulgencias, un controvertido sistema en el cual los fieles podrían comprar la absolución de sus pecados. Esta práctica fue criticada por Martín Lutero en sus 95 tesis, lo que desencadenó la Reforma Protestante, un movimiento que dividió la cristiandad occidental. Al momento de su muerte en 1525, la riqueza de Jacob Fugger se estimaba
estaba en aproximadamente 277,000 millones de dólares ajustados al día de hoy. Este patrimonio representa alrededor del 2 al 3% del PIB en Europa de ese momento, una proporción gigantesca que destaca su enorme influencia económica. En cuarto lugar tenemos al zar Nicolás II de Rusia, reinando desde 1894 hasta su abdicación en 1917. Perteneciente a la dinastía Romanov, su reinado terminó con la Revolución Rusa, lo que llevó a su ejecución junto a su familia en 1918. La riqueza de Nicolás II provino principalmente de los vastos recursos naturales y territoriales del Imperio ruso. Bajo su control estaban inmensas cantidades de tierra, minerales, bosques y otros recursos naturales. Además, como zar tenía acceso a los ingresos del Estado y de las propiedades imperiales. El Imperio ruso también contaba con importantes inversiones en diversas industrias y propiedades en el extranjero. Dentro del grupo más importante para Nicolás II era Grigori Rasputin, un místico ruso quien se convirtió en una figura influyente en la corte zarista debido a su capacidad para aliviar los síntomas de hemofilia del zárevich Alexei, hijo de Nicolás y la zarina Alexandra. Ganó la confianza de la zarina, permitiéndole influir en decisiones políticas, lo que generó gran resentimiento en la corte. La vida hedonista de Rasputin y sus escándalos desacreditaron a la familia imperial. La desconfianza hacia su persona ascendió a tanto que llevó a su asesinato en 1916 por nobles que creían que su muerte restauraría la confianza en la monarquía. La influencia de Rasputin contribuyó a la pérdida de legitimidad de Nicolás II, exacerbando el descontento que llevó a la Revolución Rusa al colapso del imperio. La riqueza de Nicolás II es difícil de estimar con precisión también, debido a la naturaleza de sus activos y la falta de registros completos. Sin embargo, se cree que su fortuna ajustada al valor actual asciende aproximadamente en 300,000 millones de dólares. Esta estimación considera la vasta cantidad de tierras, palacios, joyas, inversiones y recursos naturales que estaban bajo su control como emperador del Imperio ruso. En tercer lugar tenemos a Andrew Carnegie, fue un industrial filántropo estadounidense de origen escocés. Es conocido principalmente por su papel fundamental en el desarrollo de la industria del acero en Estados Unidos y por su significativa contribución a la filantropía. La fuente principal de la riqueza de Carnegie fue la industria del acero. Fundó la Carnegie Steel Company, que eventualmente se convirtió en la mayor y más rentable empresa de acero en el mundo. Una de las polémicas más grandes de Andrew Carnegie y su socio Henry Clay Frick era que buscaban reducir los costos laborales y debilitar al sindicato de trabajadores del acero, la Asociación de Trabajadores del Hierro y del Acero. Al expirar el contrato del sindicato, Frick redujo los salarios y fortificó la planta con una cerca alta, conocida como Fort Frick, anticipando posibles conflictos. El 6 de julio de 1892 la situación escaló, cuando Frick contrató a 300 agentes para proteger la planta y permitir la entrada de rompehuelgas. Los huelguistas y sus simpatizantes se enfrentaron a los agentes de Pinkerton en una batalla de 12 horas que resultó en varias muertes y numerosos heridos. La milicia estatal intervino para restaurar el orden y la planta reabrió con trabajadores no sindicalizados. Esta huelga de Homestead afectó gravemente la reputación de Carnegie. Aunque él estaba en Escocia durante el conflicto y trató de distanciarse de las acciones de Frick, el público y las personas lo responsabilizaron en gran medida. Este evento subrayó las tensiones entre magnates industriales y los trabajadores, dejando un impacto duradero en el movimiento obrero de Estados Unidos. En 1901 vendió su compañía a JP Morgan por 480 millones, una cifra astronómica para la época, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, por lo que su fortuna a términos actuales se estimaría a cerca de los 320,000 millones de dólares. En segundo lugar tenemos a John Rockefeller. Fue un empresario y filántropo estadounidense conocido por ser el fundador de Standard Oil Company, quien llegó a dominar la industria petrolera en Estados Unidos y marcó el inicio de la era del petróleo. Llegó a controlar alrededor del 90% de las refinerías y oleoductos de Estados Unidos, estableciendo un monopolio que le permitió acumular una fortuna gigantesca. Rockefeller fue uno de los primeros grandes filántropos de la historia moderna. A lo largo de su vida donó más de 500 millones de dólares a diversas causas, incluyendo la educación, la salud pública y la investigación científica. Fundó instituciones como la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller, dejando un legado que sigue impactando al mundo hoy en día. Una de las curiosidades más polémicas de John Rockefeller es su implicación en las famosas prácticas de rebates o rebajas secretas con los ferrocarriles. Standard Oil negociaba acuerdos secretos con las compañías ferroviarias para obtener tarifas de transporte mucho más bajas que las de sus competidores. Esto le permitió reducir significativamente sus costos de envío, aplastar la competencia y consolidar su monopolio sobre la industria petrolera. Esta práctica fue uno de los
factores que llevaron al gobierno de Estados Unidos a promulgar las leyes antimonopolio, como la ley Sherman Antitrust en 1890 y finalmente la disolución de Standard Oil en 1911. Varias fuentes como Fox Business y Forbes coinciden que esta fortuna ajustada a la inflación y el poder adquisitivo moderno se estima entre los 318,000 a 400,000 millones de dólares. Y ya, en primer lugar tenemos a Mansa Musa, también conocido como Musa I de Malí. Fue el 10º Mansa, rey de reyes, del Imperio de Malí del siglo XIV. Nació en 1280 y reinó desde 1312 hasta 1337. Bajo su liderazgo, el Imperio Malí se convirtió en uno de los imperios más grandes y prósperos de África Occidental. La riqueza de Mansa Musa provenía principalmente del oro. Durante su reinado, el Imperio Malí controlaba aproximadamente la mitad de la producción mundial de oro, ya que las tierras del imperio estaban repletas de minas de oro altamente productivas. Para entender la magnitud de esta riqueza es importante considerar el contexto del mundo conocido en ese tiempo, que abarca principalmente Europa, el norte y el oeste de África, el Medio Oriente y partes de Asia. Este era el mundo interconectado por rutas comerciales y exploraciones. Además del oro, el imperio también era un importante productor de sal, otro recurso muy valioso en esa época. Una de las historias más famosas de Mansa Musa es su peregrinación a la Meca en 1324. Este viaje no solo fue una demostración de su devoción religiosa, sino también una exhibición de su inmensa riqueza. Viajó con una caravana que incluía miles de soldados y cortesanos esclavos, todos vestidos con ropas finas y portando oro. Durante su paso por el Cairo distribuyó tanto oro entre la población y los comerciantes que causó una devaluación de oro que duró más de una década. Esta generosidad no solo mostró su riqueza, sino que también destacó la influencia económica que podría ejercer en las regiones por donde pasaba. La fortuna de Mansa Musa ha sido estimada aproximadamente en 400,000 millones de dólares en términos de valor actual, tomando en cuenta la inflación y el valor histórico del oro y otros recursos que poseía. A lo largo de la historia, magnates como Cornelius Vanderbilt, Henry Ford, Muammar Gaddafi y William el Conquistador han acumulado fortunas a través de diversas fuentes como el transporte, la industria automotriz, el petróleo y las conquistas territoriales. Hoy en día, figuras como Elon Musk, Jeff Bezos y Bernard Arnault también forman parte de esta élite, liderando industrias innovadoras como la tecnología, el comercio electrónico y el lujo. Estos personajes tienen el potencial aún más de superar a estos 10 históricos, o incluso hasta de perder sus fortunas, dependiendo de las dinámicas del mercado y sus decisiones empresariales. Al comparar las fortunas de estos históricos titanes con los magnates contemporáneos, reconocemos que la riqueza podría llegar a ser una medida de éxito empresarial si nos abocamos únicamente a los empresarios y una prueba de la capacidad continua para innovar, adaptarse y liderar. Espero que les haya gustado este video, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.